Buenos días, hermanos. Amén. Saludamos también a las personas que nos ven por este medio. Le damos la cordial bienvenida a este servicio dominical. Nos sentimos contentos porque venimos a clamar, a agradecer al Dios que nos ha acompañado toda esta semana en nuestros quehaceres, en nuestros problemas y que nos ha sostenido para poder seguir adelante. Sí, amigo, familiar que nos escucha, el Señor vive, está aquí en nuestros corazones y nos sostiene. El Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos ayuda a seguir, incluso con gemidos indecibles, le dice al Señor nuestras necesidades, nos ayuda. Sí, puedes, estás a tiempo, puedes alcanzar la salvación como nosotros, que nos gozamos en nuestro Rey, que nos gozamos en nuestro Señor, porque a través de la palabra hemos descubierto también la verdad. La palabra, la Biblia, la suma de ella es verdad. Tenemos que tener en cuenta siempre que el Señor nos habla a través de su palabra, la Biblia. Así, hermano, familiar, amigo que nos escuchas, lee la palabra. Escucha la voz de Dios a través de ella, que te dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, yo os haré descansar. Y es cierto su palabra. Y otra, él mismo dice: yo soy la puerta, yo soy la luz. Y es más, indica claramente que Él es el único camino que lleva a su Padre Dios. Amén. Amén. Entonces tenemos esta oportunidad, no la desperdicies. Hoy es el día de salvación, mañana no sabemos qué puede pasar con nosotros. Pero nuestro Dios poderoso nos da una oportunidad a aquellos que no le hemos recibido. ¿Para qué? Para buscar a los pies del Señor una transformación de nuestras vidas que no la encontramos. No la encontramos, hermano, búscalo donde quieras, pero tú, familiar y amigo que no conoces o no has tenido un encuentro personal con Cristo, no vas a encontrar soluciones en cosas, en modelos humanos. Busca a Dios, busca a Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida. ¿Amén? Amén. Entonces, tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Y que estamos hablando de la palabra de Dios? La Biblia. ¿Ya? Hoy día vamos a entonar como primera alabanza justamente tu palabra. ¿De qué estamos hablando, familiar, amigo? De la Biblia. Acércate a ella. No es un libro cualquiera. Si tú lo lees como religión, no lo entiendes. Si tú lo lees así, como para pasar el tiempo, no lo entiendes. Pero si tú abres tu corazón a la palabra de Dios, encontrarás el camino, justamente. Te deseo mucha suerte en esa búsqueda, porque solo Jesús puede cambiar tu vida. Amén. 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 Pues entonemos tu palabra. ¿Nos acompaña? Solo di tu palabra, Señor. Porque tu palabra es poderosa para restaurarnos. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, me
decirlo, me da vida. Día tras día. Todos juntos vamos a decirlo. Tu palabra, Señor. Levanta tus manos y dile. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra. Pasará el cielo y la tierra. Mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Porque tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, me da gozo. Tu palabra me da gozo y me da vida. Tu palabra me da vida. Día tras día. Una vez más vamos a declarar que la palabra del Señor es poderosa. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Y pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Decláralo. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Día tras día. Todos los hombres vamos a confesar las riquezas de tu gloria. Buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Manuel Chupaca los saluda como todo domingo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que cada semana nos siguen a través de nuestros canales. La prédica de este domingo titula Sal y Luz del Mundo. Ustedes conocen bien este pasaje. Jesús declaró en el monte a sus discípulos y les dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Con estas palabras en el Sermón del Monte, el Señor nos estaba recordando que la fe verdadera nunca es invisible ni estéril. El creyente ha sido puesto en este mundo con un propósito: influir, preservar y alumbrar en medio de una sociedad que está marcada por la oscuridad espiritual, el pecado y la confusión. Nosotros como creyentes no hemos sido llamados a vivir con una fe que se esconde, sino a reflejar el carácter de Cristo en cada área de nuestra vida. Y hoy precisamente vamos a reflexionar en esa verdad que está en el Evangelio. Dios nos ha puesto aquí en este mundo para ser un tipo de sal que transforma y una luz que guía. Imaginemos una ciudad moderna, una de estas megaciudades de acá de nuestro planeta que tiene 10 o 15 millones de habitantes. Y ocurre de repente un apagón completo en toda la ciudad. De pronto todo se queda en oscuridad. Las calles, los rascacielos, los comercios, los semáforos ya no funcionan. Y las personas sacan sus celulares y activan la linterna de los celulares para iluminar el camino. Esta ciudad muy moderna parecía autosuficiente, pero de repente con este apagón se vuelve confusa y hasta vulnerable. Y en medio de esa oscuridad basta de repente una pequeñita linterna de un celular para que pueda orientar a otros, para mostrar el camino de la vereda por donde están caminando y así evitar tropiezos. Algo parecido también ocurre con la sal. Estoy hablando de la sal con la cual condimentamos la comida. En nuestra época abundan de repente todos los alimentos ultraprocesados. Y muchos podemos descubrir o diferenciamos a través de nuestro paladar
la diferencia de un platillo cuando tiene y no tiene suficiente sal. Un alimento que no tiene sal, ¿cómo es? Insípido, no tiene sabor, lo sentimos desagradable, ¿no es cierto? Pero un pequeñito toque de sal puede transformar completamente el gusto de ese alimento. Así también, la vida del creyente se manifiesta con esas comparaciones en el mundo actual. ¿Por qué? Nosotros participamos en una sociedad con mucha tecnología, información, avances. Todo lo tenemos prácticamente en la palma de la mano con nuestros celulares. Pero a menudo, o mejor dicho, casi en su totalidad, a pesar de contar con toda esta información, el mundo o la humanidad está caminando en una oscuridad moral y espiritual. Y ahí es donde Dios nos coloca a nosotros los creyentes. ¿Dónde? En todo entorno donde participamos. Familia, trabajo, universidad, vecindario, tu agrupación de padres de familia, etc. Tal vez pensamos nosotros que nuestra influencia como cristiano es pequeña. De repente dirás, pero yo solamente me congrego, no soy pastor, no soy líder, no soy maestro o maestra de escuela dominical. ¿Cómo puedo yo impactar siendo creyente si apenas soy un creyente de repente convertido hace 2 meses? Acuérdate lo que vimos en el ejemplo de la ciudad. Una pequeña luz puede iluminar toda una habitación oscura. Y un poquito de sal puede cambiar el sabor completamente de un alimento. De la misma manera, cuando un creyente vive reflejando el carácter de Cristo, su vida, la vida de este creyente, aunque sea un pequeño creyente, puede impactar profundamente a todos quienes lo rodean. Y fue por eso que Jesús aquí en el Sermón del Monte utilizó estas 2 imágenes, el de la sal y el de la luz, como un símbolo profundamente significativo para describir 2 misiones que tienen los creyentes como seguidores de Cristo. Utilizó la imagen de la sal y de la luz. Ambos eran elementos muy cotidianos de aquella época y transmiten una verdad espiritual muy importante. Así como la sal se utiliza para preservar ciertos alimentos, como por ejemplo el charqui aquí en el Perú, para preservar la carne. La sal también se utiliza para dar sabor, o la luz se utiliza para disipar la oscuridad y mostrar el camino. Los creyentes estamos llamados a ejercer influencia visible y transformadora en este mundo oscuro. Y no se trata solamente de creer, sino de vivir de la manera que otros puedan percibir a través de nuestro comportamiento o testimonio que Cristo nos ha transformado. Con esta perspectiva, vamos a reflexionar entonces ahora en cada una de estas 2 imágenes. Vamos a ver 2 lecciones. Nosotros como sal y nosotros como luz del mundo, en medio de esta generación en el siglo XXI. Veamos la primera. Somos sal del mundo. Ahora, hermanos, los invito a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 5, versículo 13. La palabra nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando aquí, en el texto bíblico, Jesús está declarando y nos dice: vosotros sois la sal del mundo, en Mateo 5:13, no está simplemente dando una metáfora bonita, una figura literaria, sino una afirmación que es profunda sobre la identidad y la misión de cada creyente. Nosotros que somos sus discípulos. Observemos que aquí el Señor está diciendo son sal, no dice deberían, por si acaso, si te animas, por si es que quieres, puedes ser la sal del mundo. No lo está diciendo en condicional, lo está diciendo en afirmativo. Ustedes son la sal del mundo. Es decir que todo creyente que se considera verdadero por su unión con Cristo ha sido colocado en este mundo con esa función espiritual muy específica: ser la sal del mundo.
La pregunta entonces la pregunta no sería si es que somos sal, sino si estamos cumpliendo la función de sal del mundo. Para entender mejor esta enseñanza que dio Jesús en el Sermón del Monte, debemos recordar que en el mundo antiguo, estamos hablando de hace 20 siglos, ubicándonos en un contexto histórico y cultural del siglo I, en el cual hizo su ministerio el Señor Jesús, la sal tenía varios usos importantes. En primer lugar, la sal se utilizaba para preservar los alimentos. Incluso también se utiliza hoy esa misma función en ciertas comunidades. En ese tiempo, por ejemplo, no existían las refrigeradoras, no existían las conservadoras. La sal evitaba que la carne se pudriera, que se corrompiera, y podía así durar muchos años. En segundo lugar, la sal da sabor. A ver, come un alimento sin sal. Por ejemplo, cuando yo estuve hospitalizado hace 2 años, me daban una dieta sin sal. Era de verdad impasable, aunque tenía que comerla. ¿Qué se iba a hacer? Y por eso que el día que me dieron de alta, dije, no me den almuerzo, quiero almorzar en la casa con mi mamá. Entonces, ustedes ya me dan razón que un alimento sin sal no se siente rico, ¿no es cierto? Ahora, tampoco quiero decir con esto que ustedes echen un montón de sal en su comida, porque si no, van a tener problemas de salud. Pero estamos hablando acá de la sal espiritual. Pero haciendo la comparación, un alimento sin sal resulta como insípido, no tiene sabor. Y en tercer lugar, la sal tenía un valor de utilidad cotidiana en la vida de las personas. Incluso siglos antes de Cristo, la sal se utilizaba como moneda, como si fuera oro. Cristo tomó esta realidad común para enseñar una verdad espiritual. Sus discípulos, es decir, los cristianos, y no solo estamos hablando de los discípulos de aquella época, sino también de los discípulos actuales, que somos nosotros, los creyentes, estamos llamados a influir en un mundo que se encuentra en un proceso de corrupción moral y espiritual. Y aquí aparece el enfoque cristocéntrico de este texto. Nosotros no somos sal por nuestras propias virtudes o capacidades. Tú no eres sal porque eres bonito. No eres sal porque hablas bien. No eres sal porque has estudiado o porque lees la Biblia todos los días. No, por eso no eres sal. Somos sal porque Cristo nos ha transformado. Cuando una persona ha sido regenerada por la obra del Evangelio, el Espíritu Santo produce una nueva vida dentro de nosotros. Y la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo en nuestros corazones va a generar en nosotros una influencia que debe de perseverar, confrontar y dar testimonio de la verdad. Y Jesús mismo, ese es el modelo ideal que nosotros debemos seguir para poder influenciar al mundo. Durante su ministerio terrenal, Cristo confrontó el pecado, anunció el reino de Dios y manifestó el amor del Padre. Su vida tuvo un impacto tan transformador en todos los lugares donde estuvo. Y ahora nosotros, sus discípulos, somos llamados a reflejar ese mismo carácter al mundo. Por eso el Señor también advierte, más adelante en el versículo, pero si la sal se desvaneciere o si la sal se volviera insípida, ¿con qué será salada la tierra? La sal pierde su sabor. Si la sal pierde su sabor, deja de cumplir su propósito. De la misma manera, cuando el creyente se conforma al mundo, cuando el creyente ya no lee la palabra, cuando el creyente ya no ora, cuando el creyente hace cosas que no debe hacer, deja de reflejar a Cristo y su testimonio pierde fuerza. Esto nos lleva a una pregunta práctica que se debe hacer todo creyente. ¿Cómo podemos ser sal del mundo en este tiempo moderno? Primero, siendo diferentes en nuestro carácter. En esta sociedad que se está apoyando en la mentira, en la corrupción, en la falta de integridad, donde vemos que todo lo malo ya ahora se ha normalizado, un creyente debe vivir con honestidad, reflejando el carácter de Cristo.
Cuando el cristiano, por ejemplo, cumple su palabra, cuando trabaja con responsabilidad, cuando actúa con rectitud e integridad, está ejerciendo una influencia que persevera o que preserva los valores que el mundo está perdiendo. Segundo, vamos a hacer sal en nuestras relaciones personales. Vivimos en una cultura que se encuentra marcada por la agresividad verbal, la polarización, la falta de misericordia. Ya no nos respetamos, ya ni nos saludamos, por ejemplo. Ser sal implica mostrar el amor de Cristo en la manera que tratamos a los demás. Una palabra amable, un saludo cortés, un abrazo de aliento, una actitud paciente, una actitud de servicio, de ayuda a otras personas, incluso contra los que no lo merecen, pueden marcar una diferencia profunda en la vida de otra persona. Tercero, siendo sal al defender la verdad. El Evangelio sigue siendo la verdad que el mundo necesita escuchar. Ser sal no significa diluir el mensaje para hacerlo más bonito, para hacerlo más aceptable. Decir solamente Dios es amor, pero olvidar de predicar el pecado o olvidar la necesidad del arrepentimiento. Tiene que predicarse, tiene que explicarse eso. Pero claro, hay que proclamarlo con amor y fidelidad. Cuando compartimos el Evangelio, por ejemplo, con un amigo, con un familiar, con un compañero de trabajo, con un compañero en la universidad, estamos cumpliendo esa misión que Cristo nos dio. Cuarto, siendo sal en medio de la cultura digital. Ahora esto va para los jóvenes. Hoy muchas conversaciones o mucha interacción tenemos ya en redes sociales. A través de plataformas, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Allí también estamos llamados a reflejar a Cristo. Un creyente puede ser sal en el mundo, evitando participar, por ejemplo, en bullying cibernético. Compartiendo mensajes edificantes, mensajes cristianos en su feed del Facebook. O mostrando respeto incluso en medio de desacuerdo, cuando tú ves hay discusiones en redes sociales. Quinto, siendo sal mediante una vida visible de fe. Muchas personas a tu alrededor, muchas personas no creyentes, que te rodean en tu trabajo, en tu casa, en la universidad o en el colegio, no leen la Biblia. Pero sí van a observar qué cosa, o están viendo la vida de un creyente. La persona que no cree en Dios posiblemente está fijándose más en la vida tuya, que tú eres cristiano, que en la vida del otro. Cuando alguien ve cómo el creyente enfrenta el sufrimiento, cómo respondemos al conflicto, cómo vivimos en esperanza o cómo nos comportamos, está observando el impacto real del Evangelio en nuestras vidas. Y debemos recordar algo fundamental. La sal cumple su función solo cuando entra en contacto con aquello que necesita preservar. O la sal puede darle el gusto al alimento cuando le echamos la sal al alimento. Pero si la sal yo la tengo solamente en su potecito, bien cerradito, va a poder salar. Tú quieres que tu carnecita, tu lomo saltado tenga sal, ¿sí o no? ¿Qué tienes que hacer? Destapas el salero, agarras el salero y le echas la sal. Pero si tú le tienes ahí paradito el pote cerrado, ¿el lomo saltado va a tener sal? No. ¿Qué nos está diciendo eso? Si la sal permanece en el salero, no cumple su propósito. De la misma manera, los creyentes no fuimos llamados a aislarnos completamente del mundo, sino a vivir en medio del mundo, pero como testigos de Cristo. Es decir, tú tienes palabra para predicar, pero te quedas callado. Eres un salero cerrado. Sabes que de repente no debes comportarte así. Te estás convirtiendo como un salero cerrado. Ahora, esto no significa que tú adoptes la forma del mundo, sino influir en el mundo
con la verdad del Evangelio. En última instancia, con respecto a esto de la sal del mundo es una extensión del ministerio de Cristo. Porque Cristo es quien transforma los corazones. Tú no los vas a transformar. Tú no puedes transformar el corazón de otra persona. Tú puedes ser el intermedio para que Cristo lo transforme, sí. Decide tú, hermano, hacer esa misión que Cristo te está dando. Porque a través de tu testimonio pueden otras personas llegar a los pies del Señor. Por eso, cada creyente debe preguntarse, pregúntate tú ahí mentalmente, ¿mi vida está reflejando a Cristo? Las personas a mi alrededor pueden percibir o pueden darse cuenta de la diferencia que el Evangelio ha hecho en mi vida. Jesús nos está recordando que nuestra presencia en el mundo tiene un propósito bien definido. Donde Dios nos ha colocado, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, allí nosotros tenemos que ser ¿qué? Sal. Y cuando vivimos de esa manera, nuestra vida se va a convertir en una existencia de propósito, de testimonio, un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. La segunda etapa o la segunda lección, somos la luz del mundo. Ahora veamos Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. La palabra nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de su almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Después de haber afirmado que nosotros como creyentes somos sal de la tierra, Jesús está añadiendo acá otra imagen igualmente poderosa y nos está diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Aquí en Mateo 5:14. Con esta afirmación, el Señor está revelando nuevamente la identidad y la misión de quienes se consideran creyentes cristianos. Así como hemos visto que la sal influye preservando y dando sabor a los alimentos, la luz cumple la función ¿de qué? De iluminar, de alumbrar. La luz disipa o la luz elimina la oscuridad, revela lo oculto, muestra el camino a quienes no saben por dónde ir. En el mundo físico, la diferencia entre la luz y la oscuridad es diametralmente opuesta, absoluta. Cuando la luz aparece, la oscuridad retrocede. Y Jesús utilizó esta imagen para describir la influencia espiritual de sus discípulos en un mundo que está marcado por oscuridad. Oscuridad moral, oscuridad espiritual, oscuridad psicológica, etc. Sin embargo, es fundamental entender el enfoque cristocéntrico que se está dando aquí a esta enseñanza. La Biblia está afirmando claramente que la verdadera luz es Cristo mismo. Acuérdese lo que menciona Cristo en Juan 4:16. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él también es la luz. Por lo tanto, cuando Jesús dice que sus discípulos son luz del mundo, no está diciendo que la luz se origina en nosotros. Más bien, está diciendo que nosotros reflejamos la luz de Cristo. Vamos a hacer la comparación de esto con nuestro satélite natural del planeta, la Luna. La Luna nos ilumina de noche, pero la Luna no tiene luz propia. La Luna refleja la luz del Sol. De manera similar, los creyentes iluminan el mundo porque nosotros somos como espejos que reflejamos la luz de Cristo. Esto significa que la misión del creyente está profundamente conectada ¿con qué? Con nuestra relación con Cristo. Digamos que esta es la fuente de luz y este es el espejo. ¿Cómo tengo que hacer al espejo para que pueda reflejar la luz hacia otro lado?
tengo que guiar el espejo hacia la fuente de luz, ¿sí o no? Para que pueda reflejar. Pero si yo pongo el espejo al revés, la parte opaca acá, la parte del vidrio hacia este lado, ¿refleja o no refleja luz? No refleja luz. Este es Cristo, este es el creyente. Si el creyente le da la espalda a Cristo, ¿va a reflejar su luz? No. Pero si mira a Cristo, sí. ¿Clarito? Clarito. Esto significa entonces que, nuevamente, la misión del creyente está profundamente relacionada con su conexión con Cristo. Cuanto más cerca nosotros caminamos al Señor, más visible se va a volver la luz que reflejamos de Él. Y Jesús continúa diciendo aquí en el pasaje: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En el mundo antiguo, las ciudades estaban construidas de preferencia sobre la cima de montañas, para que una ciudad pueda divisarse desde lejos. Y cuando la ciudad estaba alumbrada, en ese tiempo no serían faroles, sino antorchas, podía distinguirse con mucha más razón la ciudad. La fe cristiana, por lo tanto, no está diseñada para ser oculta. El Evangelio produce una transformación tan real que es inevitable que nuestra vida no se haga visible a los demás. Encender una lámpara para luego esconderla sería completamente absurdo. Si tú quieres, por ejemplo, iluminar una habitación oscura, prendes la lámpara. La tienes que tener la lámpara, digamos, sin tapar, ¿sí o no? O tú taparías con una colcha la lámpara para que vuelva todo a estar oscuro. No, no es cierto. La lámpara se coloca justamente o precisamente en un sitio estratégico para cumplir la función de iluminar. De la misma manera, Dios no nos ha llamado, Dios no te ha salvado, Dios no te ha perdonado los pecados, Dios no te ha dado vida eterna para que vivas con una fe privada, una fe escondida, una fe silenciosa o una fe invisible. Nos ha salvado para que nosotros reflejemos la luz del Evangelio a través de nuestra vida. Y aquí encontramos una exhortación importante para los creyentes de la iglesia de hoy. En muchas ocasiones existe la tentación de vivir una fe discreta. A veces eres creyente, pero ni siquiera tus vecinos saben que eres creyente. O tus compañeros de clase no saben que eres creyente. Tus compañeros en el trabajo tampoco saben que eres creyente. Te vuelves como la mujer o el hombre invisible en tu fe. A veces los creyentes evitan hablar del Evangelio. ¿Por qué? Tienen miedo al rechazo, tienen miedo que le hagan bullying, tienen miedo que le digan aleluya, tienen miedo hasta al ridículo o la incomodidad social. Pero Jesús nos está recordando que la luz no fue diseñada para esconderse. Ser luz implica vivir de una manera que otros puedan ver la diferencia que Cristo ha hecho en tu vida. Ahora, pregúntate, ¿cómo podemos ser luz del mundo en nuestro contexto actual? Primer ejemplo, siendo luz mediante una vida transformada. En esta sociedad, muchas personas experimentan ¿qué? Desesperanza, ansiedad, vacío espiritual. Una vida marcada por la paz de Cristo se convierte en un testimonio poderoso para ellos. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando enfrentemos dificultades con esperanza, cuando mantenemos nuestra confianza en Dios en medio de las pruebas, otras personas lo van a notar. Y así estamos mostrando la luz de Cristo a las personas que nos rodean. Segundo, tenemos que ser luz a través de nuestras palabras. La luz no solamente se ve, también la luz revela la verdad. El Evangelio debe ser proclamado. Muchas personas viven en oscuridad espiritual simplemente porque nunca han escuchado claramente el mensaje del Evangelio. ¿Cuántas personas a tu alrededor sabes tú que están en perdición, que están en oscuridad espiritual?
y tú eres esa lamparita que puedes iluminarlo. Y a veces tienes ahí, estás en apagadito, no quieres alumbrarlos. Pero cuando compartimos nosotros el Evangelio con amor, estamos encendiendo esa luz que puede guiar a otras personas a la salvación. Amén. Y esto puede darse, de repente puedes encontrar oportunidades en situaciones cotidianas, con un compañero de trabajo, un amigo, un vecino, un familiar. A veces una simple conversación puede convertirse en una oportunidad para hablar de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Tercero, siendo luz mediante nuestras obras, y eso también está acá en la palabra. Jesús dice claramente en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, tú ya sabes bien que las buenas obras no nos dan la salvación. La salvación es por fe, al recibir al Jesús como Señor y Salvador. Pero las buenas obras sí son una evidencia visible de la obra de Dios en nuestra vida. Cuando un creyente muestra generosidad, compasión, justicia, servicio, las personas pueden ver el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Nuestro mundo actual, en este mundo actual, pues nosotros podemos manifestar este tipo de servicio en diversas formas. Ayudando a una persona necesitada, mostrando empatía con una persona que sufre, ofreciendo apoyo a quien atraviesa una dificultad, o sirviendo desinteresadamente a la comunidad. Pregúntate, la semana que ya pasó, ¿a cuántas personas has tú dado aliento? ¿A cuántas personas has compartido tú el Evangelio? ¿A cuántas personas tú has ayudado? Cada una de sus oportunidades es como si hubieras prendido un foquito cada día. ¿Cómo ha estado tu foquito durante estos 7 días? ¿Bien prendido? ¿Medio prendido? ¿Medio apagado? ¿O completamente apagado? Tienes que analizarlo tú mismo. Cuarto, siendo luz en medio de una cultura de confusión moral. Vivimos una época donde muchas personas ya no saben distinguir entre lo que es verdad y error. Pero la Biblia describe cada situación como es y nos ayuda a caminar dentro de la luz y evitar las tinieblas. En ese contexto, nosotros los creyentes estamos llamados a vivir con claridad moral basada en las Escrituras. Ahora, esto no significa una actitud de condena al mundo, que todo vamos a decir esto es del diablo, no, tampoco. Sino mostrar con amor y firmeza el camino de la verdad. Pero cuidado, cuando el cristiano vive conforme a los principios del mundo, está apagando su luz. En cambio, cuando el cristiano vive conforme a los principios del Evangelio, y esto en toda situación, en su familia, en su trabajo, en sus decisiones diarias, está iluminando el camino de una manera diferente. Quinto, tenemos que ser luz también en los espacios digitales, volviendo a esto de ciberespacio. Hoy parte significativa de la vida social ocurre en Internet, redes sociales, foros, plataformas de comunicación y espacios virtuales. Incluso hasta ahora se está ya empezando a desarrollar lo que se conoce en Internet como el metaverso, es decir, un mundo paralelo pero virtual. Tú puedes tener tu casa, tu vida ahí en ese espacio. Parece la película Tron o todas las películas tú que hayas visto de este tipo de ciencia ficción. Y no estoy hablando de películas, estoy hablando de algo serio, que una empresa ya lo está desarrollando. Allí también tenemos que hacer nosotros el reflejo de la luz de Cristo. Un creyente puede ser luz evitando participar, por ejemplo, en difusión de odio, en difusión de mentiras o burlas. En cambio, tiene que compartir en sus entornos mensajes que edifiquen y que muestren la verdad del Evangelio. Incluso una publicación, por ejemplo, en tus redes sociales, un comentario o una reflexión puede convertirse en una pequeña luz de Dios
para tocar el corazón de alguien. Y no es necesario, hermanos, que tengas tú todavía una página cristiana como el de nuestra iglesia o de nuestros ministerios. En tu propio perfil de Facebook, ¿por qué no lo haces? ¿Porque tienes miedo que te buleen? Acuérdate que del Evangelio no podemos avergonzarnos, lo dice incluso el apóstol Pablo. No os avergoncéis del Evangelio. Si tú también quieres pasar piola, pasar desapercibido en tu Facebook y nadie se entere que eres creyente, no estás siendo luz. Y acá el versículo 16 lo está dejando bien claro. Las personas deben ver nuestro testimonio, las personas deben ver nuestras buenas obras y las personas deben glorificar al Padre por lo que nosotros estamos mostrando en nuestra vida. Eso significa que toda influencia cristiana debe apuntar finalmente ¿a dónde? A Cristo. Porque cuando alguien observa nuestra vida y dice, por ejemplo, hay algo diferente en esa persona, esa diferencia debe conducir a la fuente de transformación, al Señor Jesucristo. Cuando una persona que no cree en Dios ve algo diferente en ti, ve algo bueno en ti, y va a decir, ¿y cómo esta persona es así? A pesar de tener tantos problemas, sigue confiado. Tú le explicarás, es por el Señor. Y esa persona, a través de ese testimonio y de lo que tú le puedas decir, va a llegar a los pies del Señor. Por eso, la luz del creyente no consiste en que tú puedas mostrar tus actitudes personales, tus lujos o tus logros personales. No, sino que tienes que reflejar la gracia de Dios. Cada acto de amor, cada palabra de verdad, cada gesto de misericordia y cada testimonio del Evangelio es como una lámpara que ilumina el camino hacia Dios. Finalmente debemos recordar algo. El mundo necesita luz precisamente porque está en oscuridad. Si el mundo ya estuviera iluminado, la luz ya no sería necesaria. Esto significa que no debemos sorprendernos que, a pesar de que tú puedes tener la intención de ser sal y luz del mundo, encuentres resistencia. Y no te desanimes si encuentras resistencia. No te desanimes si a pesar de compartir la palabra con alguien, esa persona te rechaza y diga, no creo. O no tengas vergüenza o no te desanimes de repente si compartes un versículo bíblico en tu Facebook y tengas 100 comentarios negativos. No te avergüences, no te desanimes y sigue adelante. Vas a tener, por ser cristiano en este mundo, resistencia, rechazo, incomprensión, maltrato y todo lo demás negativo. Porque la luz siempre va a incomodar a la oscuridad. Y en esta oscuridad no está solamente el mundo, sino también está el enemigo y todos sus huestes. Sin embargo, la misión del creyente no es retirarse. La misión del creyente no es desanimarse. La misión del creyente no es desabrirse ni apagarse, sino seguir brillando con fidelidad. Y donde quiera que Dios nos haya colocado, en tu familia, trabajo, ciudad, comunidad, allí debemos reflejar la luz de Cristo. Tal vez tu luz parezca pequeña. Tú dices, pero no he estudiado mucho la palabra todavía, no tengo estudios, solo soy un agricultor, no tengo mucho conocimiento, ni siquiera sé hablar, de repente puedes decir. Pero acuérdate que incluso una pequeña velita con una llama así chiquitita puede iluminar una habitación oscura. Y cuando millones de creyentes, cuando millones de lucecitas chiquititas se juntan reflejando la luz de Cristo, el mundo va a comenzar a iluminarse y ver el camino hacia Dios. Amén. Amén. Así entonces, vivir como la luz del mundo nos hace que nosotros cumplamos el propósito por el cual Cristo nos ha llamado. Mostrar en medio de la oscuridad la gloria y la gracia de Dios que nos salva. Amén. 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 A manera de conclusión, Jesús nos está recordando aquí que nuestra presencia en el mundo tiene dos propósitos bastante claros. Ser la luz que ser la sal que preserva, la sal que da sabor, y la luz que disipa la oscuridad.
No hemos sido llamados nosotros. Dios no te ha salvado, Dios no te ha perdonado, Dios no te ha librado del infierno para que seas una luz apagada. Dios ha llamado para que reflejemos su carácter, para que vivamos como Él, para que hablemos de Él, para servir a otros. Cuando el creyente vive fielmente en el Evangelio, su vida se va a convertir en un testimonio visible del poder transformador de Dios. Tal vez tú pienses que tu influencia pueda ser pequeña, pero en las manos del Señor, esa influencia pequeña aparentemente puede influir profundamente a otros. Que cada día decidamos vivir de tal manera que el mundo pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Amén. 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 Oremos. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias Dios por el mensaje y la enseñanza que tú nos has dado. Tú nos has llamado a ser luz y sal del mundo. Y sabemos que de repente esa misión que tú nos has dado puede ser algo complicada en este mundo que cada vez se sume más y más en la oscuridad. Pero Señor, danos los ánimos, danos la sabiduría, la fuerza, el entendimiento, los elementos, los recursos que nosotros necesitamos para seguir siendo sal y luz en el mundo, para cumplir cabalmente esa misión que tú nos has dado. Danos el valor, Señor, las palabras que necesitamos para llevar a otras personas. Cuida nuestro corazón, cuida nuestro comportamiento también para no fallar en nuestro testimonio. Señor, escucha nuestras peticiones. Muchos de nuestros familiares, amigos, vecinos pueden estar en esa situación. Ayúdanos a poder reflejar tu amor hacia ellos y que también estas personas puedan tener el mensaje de gracia tuya. Padre Celestial, guía a nuestros hermanos en la fe también, que puedan estar allí en riesgo espiritual. Cuídanos siempre, Padre Celestial. Para ti sea la honra y la gloria, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.